Bienvenidos a Compañía Lectora, yo soy Fer y este es mi canal. Los invito a suscribirse, activar las notificaciones, comentar, compartir, todo eso que me ayuda mucho. Voy a empezar esta vez por un cuento maravilloso que se titula Amor y es de mi adorada Clarice Lispector. Amor. Un poco cansada, con las compras deformando la nueva bolsa de tricot, Ana subió al tranvía. Depositó el volumen en su falda y el tranvía comenzó a andar. Se recostó entonces en el banco buscando comodidad, con un suspiro de semisatisfacción. Los hijos de Ana eran buenos y eso era algo verdadero y jugoso. Crecían, se bañaban, exigían para sí mismos, malcriados, instantes cada vez más completos. La cocina era finalmente espaciosa. El horno descompuesto daba estallidos. El calor era fuerte en el departamento que estaban pagando poco a poco. Pero el viento golpeando en las cortinas, que ella misma había cortado, le recordaba que si quería podía parar y secarse la frente, mirando el calmo horizonte, como un labrador. Ella había plantado las semillas que tenía en la mano, no otras, sino solo esas, y crecían árboles. Crecía su rápida conversación con el cobrador de la luz, crecía el agua llenando el tanque, crecían sus hijos, crecía la mesa con comidas, el marido llegando con los diarios y sonriendo de hambre, el canto inoportuno de las empleadas del edificio. Ana daba a todo, tranquilamente, su mano pequeña y fuerte, su corriente de vida. Cierta hora de la tarde era más peligrosa. A cierta hora de la tarde los árboles que había plantado se reían de ella. Cuando ya nada precisaba de su fuerza, se inquietaba. Sin embargo, se sentía más sólida que nunca. Su cuerpo había engordado un poco y era notable el modo en el que cortaba blusas para los chicos, la gran tijera crujiendo en la tela. Todo su deseo vagamente artístico hacía mucho se había encaminado hacia que los días parecieran realizados y bellos. Con el tiempo, su gusto por lo decorativo se había desarrollado y había suplantado su desorden íntimo. Parecía haber descubierto que todo era pasible de perfeccionamiento, que a cada cosa le prestaría una apariencia armoniosa. La vida podía ser hecha por la mano del hombre. En el fondo, Ana siempre había tenido la necesidad de sentir la raíz firme de las cosas, y eso sorprendentemente le había dado un hogar. Por caminos sinuosos había terminado cayendo en un destino de mujer con la sorpresa de que cabía en él como si lo hubiese inventado. El hombre con el que se había casado era un hombre de verdad, los hijos que tuvo eran hijos de verdad, su juventud anterior le parecía tan extraña como una enfermedad de la vida. Había emergido de ella poco a poco para descubrir que sin felicidad también se vivía. Aboliéndola, había encontrado una legión de personas, antes invisibles, que vivían como quien trabaja, con persistencia, continuidad, alegría. Lo que le había sucedido a Ana antes de tener su hogar ya estaba para siempre fuera de su alcance. Una exaltación perturbada que tantas veces se había confundido con una felicidad insoportable. Había creado a cambio algo al fin comprensible, una vida de adulto. Así lo había querido y elegido. Su precaución se reducía a cuidarse en la hora peligrosa de la tarde, cuando la casa estaba vacía y no necesitaba de ella. El sol alto, cada miembro de la familia distribuido en sus funciones. Mirando los muebles limpios, su corazón se encogía un poco de espanto. Pero ella lo sofocaba con la misma habilidad que las tareas de la casa le habían transmitido, entonces salía para hacer compras o llevar objetos a arreglar, cuidando del hogar y la familia, rebelándose contra ellos. Cuando volviera ya iba a ser el final de la tarde y los chicos, ya de regreso del colegio, le iban a exigir. Así llegaría la noche con su tranquila vibración. Por la mañana se despertaría aureolada por los tranquilos deberes. Encontraba de nuevo los muebles llenos de polvo y sucios,
como si volvieran arrepentidos, en cuanto ella misma hacía oscuramente parte de las raíces negras y suaves del mundo, y alimentaba anónimamente la vida. Estaba bien así, así lo había querido y elegido. El tranvía vacilaba sobre las vías, entraba en calles anchas, enseguida soplaba un viento más húmedo anunciando, más que el final de la tarde, el fin de la hora inestable. Ana respiró profundamente y una gran aceptación le dio a su rostro un aire de mujer. El tranvía se arrastraba, enseguida se detenía, hasta Humaitá tenía tiempo de descansar. Fue entonces que miró hacia el hombre que esperaba de pie en la parada. La diferencia entre él y otros hombres es que él estaba realmente de pie, parado, sus manos se mantenían extendidas. Era un ciego. ¿Qué otra cosa había que Ana sintiera desconfianza? Algo inquietante estaba sucediendo. Entonces lo vio. El ciego mascaba chicle. Un hombre ciego mascaba chicle. Ana todavía tuvo tiempo de pensar por un segundo que sus hermanos irían a cenar. El corazón le latía con violencia, espaciado. Inclinada, miraba al ciego profundamente, como se mira lo que no nos ve. Él masticaba goma en la oscuridad, sin sufrimiento, con los ojos abiertos. El movimiento de masticar hacía parecer que sonreía y que de repente dejaba de sonreír, sonreír y dejar de sonreír. Como si él lo hubiera insultado, Ana lo miraba. Y quien la viese tendría la impresión de una mujer con odio, pero seguía mirándolo, cada vez más inclinada. El tranvía dio un arranque súbito, tirándola desprevenida para atrás. La pesada bolsa de tricot se desprendió de su regazo y cayó al suelo. Ana dio un grito. El conductor dio la orden de parar antes de saber de qué se trataba. El tranvía se detuvo. Los pasajeros miraron asustados. Incapaz de moverse para recoger sus compras, Ana se enderezó, pálida. Una expresión de su rostro que hacía tiempo no usaba le resurgió con dificultad, todavía incierta, incomprensible. El chico de los diarios se reía al entregarle su paquete, pero los huevos se habían roto en el envoltorio del papel de diario. Las yemas amarillas y viscosas goteaban entre los hilos de la red del bolso. El ciego interrumpió su masticar y extendió las manos inseguras, tratando inútilmente de entender lo que pasaba. El paquete de los huevos fue arrojado fuera de la red del bolso y entre las sonrisas de los pasajeros y la señal del conductor, el tranvía volvió a arrancar la marcha. Pocos instantes después ya no la miraban. El tranvía se sacudía en las vías y el ciego masticando chicle había quedado atrás para siempre. Pero el mal estaba hecho. La bolsa de tricot era áspera entre sus dedos. Había perdido la intimidad de cuanto la había tejido. La red había perdido el sentido y estar en un tranvía era un hilo roto. No sabía qué hacer con las compras en su falda. Y como una música extraña, el mundo recomenzaba a su alrededor. El mal estaba hecho. ¿Por qué? ¿Acaso se había olvidado de que había ciegos? La piedad la sofocaba. Ana respiraba pesadamente. Incluso las cosas que existían antes del acontecimiento ahora estaban sobre aviso. Tenían un aire más hostil, perecedero. El mundo se había vuelto de nuevo un malestar. Varios años se derrumbaban, las yemas amarillas se escurrían. Expulsada de sus propios días, le parecía que las personas de la calle corrían riesgo, que se mantenían por un mínimo equilibrio en la superficie de la oscuridad, y que, por un momento, la falta de sentido las dejaba tan libres que no sabían para dónde ir. Percibir una ausencia de ley fue tan repentino que Ana se agarró del asiento de enfrente, como si se pudiese caer del tranvía, como si las cosas pudieran ser revertidas con la misma calma con que no lo eran. Aquello que podía llamarse crisis había llegado finalmente, y su marca era el placer intenso con el que ahora miraba las cosas, sufriendo espantada. El calor se había vuelto más sofocante, todo había cobrado fuerza y las voces se escuchaban más altas. En la calle Voluntarios de la Patria parecía que estaba a punto de estallar una revolución. Las rejas de las cloacas estaban secas, el aire lleno de polvo.
Un ciego mascando chicle había zambullido al mundo en una oscura ansiedad. En cada persona fuerte estaba ausente la piedad por el ciego, y las personas la asustaban con el vigor que poseían. A su lado había una señora de azul con una cara. Desvió la mirada, apresurada. En la vereda, una mujer empujó a su hijo, dos novios entrelazaban los dedos sonriendo, ¿y el ciego? Ana había caído en una bondad extremadamente dolorosa. Ella había apaciguado tan bien la vida, la había cuidado tanto para que no explotara, mantenía todo en una compresión serena, separaba una persona de las otras. La ropa estaba claramente hecha para ser usada y podía elegir en el diario, la película de la noche, todo estaba hecho de tal modo como para que un día sucediera al otro. Y un ciego mascando chicle había destruido todo. A través de la piedad se le aparecía a Ana una vida llena de náusea dulce hasta la boca. Solo entonces se dio cuenta de que hacía mucho había pasado la parada en la que debía bajar. Con la debilidad que tenía, todo le llegaba con susto. Bajó del tranvía con las piernas débiles, miró alrededor suyo, agarrando la red de la bolsa sucia de huevo. Por un momento no pudo orientarse, le parecía haber bajado en medio de la noche. Era una calle larga, con muros altos, amarillos. Su corazón latía de miedo. Intentaba inútilmente reconocer los alrededores, mientras la vida que había descubierto continuaba latiendo y un viento más tibio y más misterioso le rodeaba el rostro. Se quedó parada mirando el muro. Al fin pudo ubicarse. Caminando un poco más a lo largo de una cerca, atravesó las puertas del jardín botánico. Caminaba pesadamente por la alameda central, entre las palmeras. No había nadie en el jardín. Puso los paquetes en la tierra, se sentó en el banco de un sendero y se quedó allí por mucho tiempo. La vastedad parecía calmarla. El silencio regulaba su respiración. Se adormecía dentro de sí. De lejos veía la hilera de árboles donde la tarde era clara y redonda, pero la penumbra de las ramas cubría el sendero. A su alrededor había ruidos serenos, olor a árboles, pequeñas sorpresas entre las lianas. Todo el jardín era triturado por los instantes más apurados de la tarde. ¿De dónde venía el semisueño que la rodeaba? Como un zumbido de abejas y de aves, todo era extraño, demasiado suave, demasiado grande. Un movimiento leve e íntimo la sobresaltó. Se volvió con rapidez. Nada parecía haberse movido, pero en la hilera central estaba parado un poderoso gato, inmóvil. Su pelo era suave. En un nuevo andar silencioso desapareció. Inquieta miró a su alrededor. Las ramas se balanceaban, las sombras vacilaban en el suelo. Un gorrión picoteaba la tierra, y de repente, con malestar, le pareció haber caído en una emboscada. En el jardín se hacía un trabajo secreto del cual ella recién se empezaba a dar cuenta. En los árboles las frutas eran negras, dulces como la miel. Había carozos en el piso, secos y llenos de circunvoluciones, como pequeños cerebros podridos. El banco estaba manchado de jugos violetas. Con suavidad intensa las aguas susurraban. En el tronco del árbol se pegaban las lujosas patas de una araña. La crudeza del mundo era tranquila, el asesinato profundo y la muerte no era lo que pensábamos. Al mismo tiempo que imaginario, era un mundo para comérselo con los dientes, un mundo de voluminosas dalias y tulipanes. Los troncos eran recorridos por parásitos con hojas grandes y el abrazo era suave y apretado. Como el rechazo que precedía a una entrega era fascinante, la mujer sentía asco y a la vez era fascinante. Los árboles estaban cargados, el mundo era tan rico que se pudría. Cuando Ana pensó que había chicos y hombres grandes con hambre, la náusea le subió a la garganta como si estuviera embarazada y abandonada. La moral del jardín era otra. Ahora que el ciego la había guiado hasta él, se estremecía en los primeros pasos de un mundo titilante, sombrío, en donde las victorias regias flotaban monstruosas.
Las pequeñas flores amarillas esparcidas por el césped no le parecían amarillas o rosadas, sino del color del oro malo y escarlata. La descomposición era profunda y perfumada, pero ella veía todas las cosas pesadas con la cabeza rodeada por un enjambre de insectos enviados por la vida más fina del mundo. La brisa se insinuaba entre las flores. Ana más bien adivinaba que sentía su olor endulzado. El jardín era tan lindo que ella tuvo miedo del infierno. Era casi de noche ahora y todo parecía lleno, pesado. Una ardilla voló en la sombra. Bajo sus pies la tierra estaba blanda. Ana la aspiró con delicia. Era fascinante y ella sentía asco. Pero cuando recordó a los chicos, frente a los cuales se sentía culpable, se hirió con una exclamación de dolor. Tomó el paquete, avanzó por el sendero oscuro y alcanzó la alameda. Casi corría y veía el jardín alrededor suyo con una impersonalidad soberbia. Sacudió las puertas cerradas, las sacudía sosteniendo la madera áspera. El guardia apareció, espantado por no haberla visto. Hasta llegar a la puerta del edificio, le pareció que estaba al borde de un desastre. Corrió con la bolsa hasta el ascensor. Su alma le latía en el pecho. ¿Qué era lo que le pasaba? La piedad por el ciego era tan violenta como un ansia, pero el mundo le parecía suyo, sucio, perecedero, sucio. Abrió la puerta de su casa. El living era grande, cuadrado. Las manijas brillaban limpias, los vidrios de la ventana brillaban, la lámpara brillaba. ¿Qué nueva tierra era esta? Y por un instante, la vida saludable que había llevado hasta entonces le pareció un modo moralmente loco de vivir. El niño que se aproximó corriendo era un ser de piernas largas y rostro igual al suyo, que corría y la abrazaba. Lo apretó con fuerza, con espanto. Se protegía, trémula, porque la vida era peligrosa. Ella amaba al mundo, amaba todo lo que había sido creado, lo amaba con repugnancia, de la misma manera que siempre le habían fascinado las ostras, como un vago sentimiento de asco provocado por la proximidad de la verdad, un aviso. Abrazó al hijo, casi al punto de lastimarlo, como si supiese de un mal. ¿El ciego y el hermoso jardín botánico? Se agarraba a él, a quien quería por encima de todo. Había sido alcanzado por el demonio de la fe. La vida es horrible, le dijo por lo bajo, hambrienta. ¿Qué haría si siguiese el llamado del ciego? Iría sola. Había lugares pobres y ricos que la necesitaban. Ella los necesitaba. Tengo miedo, se dijo. Sentía las costillas delicadas del chico entre los brazos. Oyó su llanto asustado. Mamá, dijo el chico. Lo alejó de su cuerpo, miró esa cara. Su corazón se contrajo. No dejes que mamá te olvide, le dijo. Apenas sintió que el abrazo se aflojaba, el chico se escapó y corrió hasta la puerta del cuarto, desde donde, más seguro, la miró. Era la peor mirada que jamás había recibido. La sangre se le subió al rostro, calentándolo. Se dejó caer en una silla, con los dedos todavía presos de la red de la bolsa. ¿De qué tenía vergüenza? No había cómo huir. La costra de los días se había forjado, se había roto y el agua se escapaba. Estaba delante de la ostra y no había posibilidad de no mirarla. ¿De qué tenía vergüenza? Ya no era más piedad, no era solo piedad. Su corazón se había colmado del peor deseo de vivir. Y no sabía si estaba del lado del ciego o del lado de las plantas espesas. El hombre poco a poco se había distanciado y ella, torturada, parecía haber pasado hacia el lado de los que le habrían herido los ojos. El jardín botánico, tranquilo y alto, se lo había revelado. Con horror descubrió que pertenecía a la parte fuerte del mundo. ¿Y qué nombre se le debería dar a su misericordia violenta? Estaría obligada a besar al leproso, porque nunca sería solo su hermana. Un ciego me llevó a lo peor de mí misma, pensó espantada. Se sentía excluida porque ningún hombre bebería agua en sus manos ardientes. Ah, era más fácil ser un santo que una persona. Por Dios, entonces, ¿no había sido verdadera la piedad que había sondeado en su corazón las aguas profundas? Pero era una piedad de león. Humillada, sabía que el ciego preferiría un amor más pobre y temblando
También sabía por qué. La vida del jardín botánico la llamaba como el hombre lobo es llamado por la luna. Oh, pero él llamaba al ciego, pensó con los ojos morados. Sin embargo, no era ese sentimiento con el que se iría a una iglesia. Tengo miedo, dijo sola en el living. Se levantó y fue a la cocina a ayudar a la empleada a preparar la cena. Pero la vida le erizaba la piel como un escalofrío. Oía las campanas de la escuela, lejos y constante, el pequeño horror del polvo ligando en hilos la parte inferior del horno, donde descubrió la pequeña araña. Llevando el florero para cambiar el agua, se encontró con el horror de la flor entregándose lánguida y asquerosa en sus manos. El mismo trabajo secreto se hacía en la cocina. Cerca del tacho de la basura, aplastó a la hormiga con el pie. El pequeño asesinato de la hormiga. El cuerpo minúsculo temblaba. Las gotas de agua caían en el agua quieta del tanque. Los escarabajos de verano. El horror de los escarabajos inexpresivos. Alrededor había una vida silenciosa, lenta, insistente. Horror, horror. Andaba de un lado para el otro en la cocina, cortando los bifes, batiendo la crema. Alrededor de su cabeza, en ronda, alrededor de la luz, los mosquitos en una noche cálida. Una noche en que la piedad era tan cruda como el amor cuando se acaba. Entre sus dos senos escurría el sudor. La fe se quebrantaba. El calor del horno ardía en sus ojos. Después llegó el marido, llegaron los hermanos y sus mujeres, llegaron los hijos de los hermanos. Cenaron con las ventanas todas abiertas en el 9º piso. Un avión se estremecía amenazador en el calor del cielo. A pesar de haber usado pocos huevos, la cena estaba buena. También los chicos se quedaron despiertos, jugando en la alfombra con los otros. Era verano, hubiera sido inútil obligarlos a dormir. Ana estaba un poco pálida y se reía suavemente con los otros. Durante la cena, finalmente, la primera brisa más fresca entró por las ventanas. Estaban todos rodeando la mesa, la familia. Cansados del día, felices de no discordar, tan dispuestos a no ver defectos. Se reían de todo, con el corazón bueno y humano. Los chicos crecían admirablemente entre ellos, y como fuese una mariposa, Ana sujetó el instante entre los dedos, antes de que nunca más fuera suyo. Después, cuando todos se fueron y los chicos ya estaban acostados, ella era una mujer bruta que miraba por la ventana. La ciudad estaba adormecida y caliente. Lo que el ciego había desencadenado, ¿cabría en sus días? ¿Cuántos años le llevaría envejecer de nuevo? Ante cualquier movimiento suyo podía pisar a alguno de los chicos, pero con una maldad de amante aceptaba que de la flor saliese el mosquito. Si yo fuera una explosión del horno, el fuego hubiera quemado toda la casa. Pensó corriendo hacia la cocina y tropezando con su marido frente al café derramado. ¿Qué pasó? Gritó, vibrando entera. Él se asustó con el miedo de la mujer y se rió de repente entendiendo. No pasó nada, dijo. Soy un descuidado. Parecía cansado, con ojeras. Pero, frente al extraño rostro de Ana, la espió con gran atención. Después la atrajo hacia él, con un gesto de cariño rápido. No quiero que te pase nada, nunca, dijo ella. Deja que por lo menos me pase que el horno estalle, respondió él sonriendo. Ella se quedó en sus brazos sin fuerzas. Hoy a la tarde algo tranquilo se reventó, y en la casa todavía había un tono humorístico, triste. Es hora de dormir, dijo él, es tarde. En un gesto que no era suyo, pero que le pareció natural, sostuvo la mano de la mujer, llevándola consigo sin mirar hacia atrás, alejándola del peligro de vivir. Se había acabado el vértigo de la bondad, y si bien había atravesado el amor y su infierno, ahora se peinaba delante del espejo, por un instante, sin ningún mundo en el corazón. Antes de acostarse, como si apagara una vela, sopló la pequeña llama del día.